Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio al estado del arte. El tema que nos convoca hoy es alteraciones hematológicas en el embarazo. Está a cargo de la doctora Ana María Marín González, residente de Medicina Interna Geriatría. Bienvenida, doctora Ana María. Bueno, buenos días para todos. Entonces, hoy tengo a cargo el tema de alteraciones hematológicas del embarazo y antes de hablar de alteraciones hematológicas del embarazo, pues vamos a hablar entonces de los cambios fisiológicos del embarazo, que son muy importantes para que entendamos qué es lo que sucede y por qué la gestante va a ser más propensa al desarrollo de trombofilias, de anemia y de otras alteraciones que vamos a ver durante la presentación. Entonces empecemos primero como con los cambios que nos van a generar desde el inicio del embarazo, que van a ser la anemia dilucional. Esta anemia dilucional va a ser una anemia que va a que va a ser secundaria a un aumento del volumen sanguíneo. Realmente esto inicia a partir de la octava semana de gestación, mientras que a partir de la décima semana de gestación apenas inicia como la respuesta eritropoyética del organismo. Esta va a ser importante porque va a tener un aumento solo del 30% de la eritropoyesis y comparado con el volumen y la volemia que podemos aumentar en el embarazo, pues no va a ser suficiente como para responder a ciertos eh, requerimientos en una gestante que ya tenga alteraciones como tal. Hay que tener en cuenta que va a haber una hiperplasia de la célula, de la médula ósea y eh, el número de plaquetas va a disminuirse en un 10%. Eso en cuanto a los generales. Ahora vamos a hablar como los más específicos, entonces hay que tener en cuenta primero que va a haber un estado procoagulante dado principalmente porque va a haber una insuficiencia de las válvulas venosas que va a estar dada por el aumento de la progesterona. Va a haber un incremento de los factores de coagulación, van a estar incrementados principalmente el 7, el 8, el 9 y el 10 y va a haber una disminución relativa del 9 y del 12 con una disminución de la proteína S. Va a haber un incremento de la densidad plaquetaria, va a haber un aumento de la concentración de tromboplastina tisular que va a estar generada por la placenta. Esto nos va básicamente a permitir que nos va a enrutar en que la placenta lo que hace es producir productos que generan la inhibición de la fibrinolisis. Va a haber una caída progresiva y adquirida de la proteína S con una resistencia secundaria de la proteína C. Va a haber una lesión endotelial que va a estar dada por los altos niveles de estrógenos circulantes, que lo que va a causar es una degeneración de las fibras elásticas de la capa media de las arterias y esto va a generar entonces desgarros de la íntima que nos va a permitir encontrarnos en un estado procoagulante, va a haber una lesión endotelial que se induce en el momento del parto y pueden haber alteraciones en las velocidades de flujo de las venas, principalmente de las ováricas, va a haber una disfunción de las válvulas como lo vimos y va a haber una dilatación de las venas pélvicas y de las venas de los miembros inferiores que lo que van a generar que van a estar generados por la progesterona y lo que va a tener es una relajación del músculo liso, lo que va a permitir la estasis. Entonces, si vamos a entrar a ver, va a haber unos cambios eh, que son fisiológicos, pero que nos van a dar un estado de entrada procoagulante. Como vamos a ver más adelante, no va a haber solo una afectación de una de las tres componentes de la triada de Virchow, sino que va a haber muchísimo más. Entonces, empecemos con que es una alteración, entonces realmente la alteración son los cambios en la estructura o en la función tanto de las células sanguíneas como de los mecanismos de coagulación que van a ser secundarios a un estado fisiológico como el es el embarazo. Y lo vamos a clasificar básicamente en estos cuatro. Vamos a ver que va a haber existe anemias, hemoglobinopatías que pueden ser exacerbadas por el embarazo o diagnosticadas durante el embarazo, trastornos plaquetarios y trastornos de la coagulación, tanto hereditarios como adquiridos. Entonces empecemos con la anemia, que es el más común. Realmente la anemia, cuando la vamos a evaluar
a la luz de la definición de la OMS, pues ella nos trae básicamente que una mujer con una hemoglobina por debajo de 10,5 se va a encontrar con anemia. ¿Qué pasa? Y es que durante el embarazo los requerimientos de sangre, los requerimientos de hierro van a ser diferentes. Entonces, el CDC lo que dijo fue simplemente unificar los conceptos y traer básicamente conceptos que nos permitan diagnosticar de forma temprana en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo una anemia en las pacientes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que a diferencia de lo que muestran la definición de la OMS, en el primer trimestre vamos a contar con hemoglobina por debajo de 11 como diagnóstico de anemia, en el segundo por debajo de 10,5 y en el tercero por debajo de 11. ¿Por qué? Porque estamos cercanos al parto y durante el parto o la cesárea se pierden volúmenes sanguíneos de aproximadamente 0,5 a 1 litro y esto nos va a generar una mujer propensa a la anemia. ¿Qué causas vamos a tener? Entonces, pues realmente la principal causa es el cambio fisiológico de la gestación, pero a pesar de que sea un cambio fisiológico de la gestación, su principal consecuencia va a ser que va a tener una mayor frecuencia de parto pretérmino y de niños con bajo peso al nacer. Entonces, si vemos, la expansión del volumen sanguíneo en la gestante es alto, es de más o menos un 50%, y la expansión de los eritrocitos, como lo vimos inicialmente, no va a llegar a más de un 30%, por lo cual hay una hemodilución fisiológica secundaria a la respuesta eh, del organismo. Hay que tener muy en cuenta y es que podemos tener anemias por pérdidas asociadas entonces en la primera mitad del embarazo a abortos, a molas y a embarazos ectópicos que van a ser pérdidas agudas que pueden reponerse de forma fácil. En la segunda mitad en la segunda y en la tercera mitad vamos a ver que son todos los problemas asociados a la placenta y a las alteraciones en la ubicación de la placenta y esto nos va a generar pérdidas variables de sangre que pueden ser crónicas y pueden afectar al que tenga. Podemos encontrarnos con una anemia que se va a clasificar como microcítica, macrocítica o normocítica y que esto nos va a llevar a definir cuál es la anemia que estamos presentando. Entonces vamos a ver que hay una anemia por deficiencia de hierro, hay una anemia megaloblástica por pérdidas agudas, por enfermedad inflamatoria, por enfermedad maligna, por una anemia hemolítica, hay por freno medular y las hereditarias como son las talasemias, las hemoglobinopatías y las anemias hemolíticas. Entonces, aquí es importante que evaluemos que nuestra gestante va a estar, a pesar de que la OMS la catalogue como una anemia leve, nosotros de entrada tenemos que hablar que es una anemia moderada o severa, a pesar de que los niveles sean los de anemia leve de la OMS por las implicaciones que va a tener durante la gestación y durante el parto. Vamos a entrar entonces en materia con la anemia más frecuente en la gestante, es la anemia ferropénica o por deficiencia de hierro. Es una anemia que generalmente es muy característica por una deficiencia nutricional en la mujer embarazada. Realmente se acentúa en el primer trimestre del embarazo, pero hacia el tercer trimestre del embarazo vemos que hasta la mitad de las pacientes pueden desarrollar algún grado de anemia. Y esto se da básicamente porque el feto va a ser como un vampiro de hierro. Él va a extraer de la mujer gestante todas las reservas que tiene y va a generar esa deficiencia de hierro. Vamos a ver que la ferritina se va a encontrar por debajo de 12 microgramos litro, que nos va a llevar a un diagnóstico con una depresión de las reservas de hierro y esto nos va a sugerir pues que no solamente haya que tener una dosis terapéutica indicada en los controles prenatales, sino que también vayamos a llevar a la gestante a una dosis profiláctica y a una dosis de depresión de hierro, de, de llenado de los depósitos de hierro para poder mejorar la anemia y mejorar los resultados obstétricos secundarios. Entonces, si vemos en el embarazo las necesidades de hierro aumentan hasta 1 gramo día y esto básicamente va a aumentar primero porque hay un aumento en la eritropoyesis, en la médula ósea, hay un aumento en la
en el consumo de hierro del feto, hay unos requerimientos propios de la placenta y fuera de eso nosotros debemos reponer las pérdidas insensibles que se generan durante toda la gestación y como parte del manejo fisiológico como están. Vemos que las causas van a estar relacionadas entonces con los niveles socioeconómicos, básicamente por las alteraciones en las ingestas y unas dietas nutricionales que son bajas en hierro. Pero vamos a ver que también hay bajo nivel socioeconómico, los embarazos adolescentes, porque las mujeres suelen hacer una anemia ferropénica al inicio o en la menarca, y esto desencadena que ya tengan depósitos depletados y empeore la situación con el embarazo. Vamos a ver que los embarazos múltiples son las gestantes que han tenido estas pérdidas y estos requerimientos aumentados y que no han tenido o no han guardado el tiempo mínimo, que son 2 años para el periodo intergenésico, o que no han consultado para hacer una adecuada reposición de los niveles posteriores a la gestación. Los periodos intergenésicos cortos y es básicamente porque el cuerpo para estos cambios fisiológicos genera una adaptación rápida, pero la vuelta a la línea basal es mucho más lenta y al tener periodos intergenésicos cortos pues nos hace muchísimo más propensos a alteraciones y a malos resultados obstétricos. Embarazos anteriores que no hayan recibido adecuada suplementación de micronutrientes. Acá hay un énfasis en el hierro y es básicamente esas gestantes que se dan cuenta tardíamente del embarazo o no deciden tomar sus suplementos y pueden tener como tal niveles tisulares ya depletados a pesar de que los niveles sanguíneos se encuentren en niveles óptimos. Hay que tener en cuenta que en los sitios en donde hay parasitismo intestinal, estos parásitos van a ser muy captadores de hierro y pueden generar una baja absorción de hierro, así como un consumo de hierro. Y las dietas, básicamente en donde tenemos consumo bajos de hierro, que van a ser estas dietas vegetarianas, dado que la absorción del hierro se da en su forma férrica y su forma férrica viene más en el hierro que se extrae de la proteína animal. Entonces vamos a ver que el cuadro puede variar desde ser asintomático completamente hasta ser bien florido y esto se va a dar básicamente porque realmente lo que tenemos es un requerimiento elevado y no estamos dando un aporte adecuado. Entonces, la hemoglobina circulante va a tener una menor disponibilidad de hierro y va a alterar el metabolismo de ese perfil bioquímico del hierro, alterando tanto la transferrina, la ferritina y los componentes de transporte de oxígeno. Entonces podemos tener desde cuadros leves, como solamente fatiga, palpitaciones y escasa somnolencia, hasta taquicardia, palidez, sudoración, irritabilidad, astenia, cefalea, anorexia e incluso cardiomegalia en el recién nacido. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Igual que el diagnóstico de una anemia normal, como hemos venido hablando en las últimas semanas frente a las alteraciones hematológicas. Vemos que idealmente lo que usamos nosotros son los hemogramas que se toman en los controles prenatales. Recordar que cada mes a la gestante se le realiza un control prenatal que mínimo incluye un hemograma y en el hemograma lo que vamos a tener básicamente es alteraciones en el hematocrito y en el volumen corpuscular. Entonces hay que irnos a evaluar que la hemoglobina ya esté por debajo de 11, que va a ser el diagnóstico para el CDC, evaluar el hematocrito y evaluar el volumen que nos va a llevar a clasificar la. Las gestantes en el control prenatal van a tener por lo menos 3 momentos en los cuales se mide la bioquímica del hierro y esto nos va a orientar entonces cómo entramos al embarazo en el primer control prenatal, cómo desarrollamos el embarazo en el segundo control prenatal y cómo culminamos el embarazo. ¿Por qué? Pues porque ya les comenté que no solamente la anemia dilucional y la deficiencia de hierro nos va a afectar los resultados obstétricos, sino que también
nos va a alterar lo que pueda pasar durante los partos y las cesáreas, a pesar de que sean programadas. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces realmente el tratamiento va a ser la suplencia inicial de hierro. Vamos a ver que las gestantes van a tener entonces unos requerimientos aumentados, y como este requerimiento aumenta a más de 4 gramos día, que es el requerimiento real, lo que vamos a hacer es dar un tratamiento con una equivalencia de 100 a 120 miligramos de hierro activo. Esto lo logramos mediante los suplementos orales, pero el problema con los suplementos orales es que pueden estar no muy bien tolerados por la gestante, o pueden tener graves depresiones que nos vayan a llevar a necesitar algún otro tipo de tratamiento. Acá es importante ver cómo la ferroterapia oral, que es la básica, la que vamos a utilizar, va a llevarse por lo menos por 6 semanas inicialmente a el manejo, y posteriormente vamos a dejar dosis profilácticas. Entonces es importante que tengamos en cuenta que lo que debemos hacer es dar dosis profilácticas de entrada y hacer control con cuadros hemáticos. Es muy claro y es de resaltar que toda gestante que nos encontremos con anemia severa debe ir a hospitalización por el riesgo que hay sobre su neonato. En cuanto a la vida parenteral, vamos a utilizarla en esas gestantes que tengan intolerancia gástrica al hierro, que estén contraindicados por alguna causa gastrointestinal, que no haya una buena respuesta, una falta de adherencia al hierro, o haya una historia de anemia crónica, como suele ser que las gestantes vienen ya con anemias y con depleciones crónicas y llegan al embarazo ya completamente depletadas, por lo cual necesitamos hacer una rápida suplencia de los niveles de hierro para poder garantizar mejores resultados. Entonces, siempre hacerlo de forma intravenosa cuando se requiera. Realmente hay que evaluar que no haya un síndrome de mala absorción asociado, y siempre después de la 34 semana debe sí o sí hacerse ferroterapia intravenosa para garantizar que no haya una hipoxia fetal durante el nacimiento. La anemia megaloblástica es una de las complicaciones comunes del embarazo. También afecta a la mitad a un cuarto de las gestantes. La principal causa es deficiencia o de ácido fólico o vitamina B12. Generalmente lo que causa son los trastornos en la alteración del ADN. Entonces hay que recordar que hay una hiperproliferación secundaria de los cambios fisiológicos del embarazo, y las células van a necesitar aún más ácido fólico y vitamina B12 para garantizar su rápido crecimiento, sobre todo sobre los precursores hematopoyéticos. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es aumentar esos niveles de ácido fólico para evitar, y de vitamina B12, para evitar alteraciones principalmente en el tubo neural, que es una pues de las causas que nos complica la gestación. Vamos a ver que también tiene una alta causa alimentaria, generalmente puede ser por una deficiencia en la absorción, y es importante porque las mujeres gestantes van a requerir aproximadamente 180 microgramos de folato al día, y de vitamina B12 van a requerir aún más. Y esto básicamente lo que nos permite es mejorar o disminuir la incidencia de embriopatías, de defectos en el tubo neural, que permiten entonces como tal esa, que lo permiten como tal esa deficiencia de las vitaminas. Es importante entonces evaluar que no haya una deficiencia del factor extrínseco, que no haya enfermedades intestinales y que no haya infecciones o parasitismo, que sea la competición biológica como tal. Lo que vamos a ver inicialmente es una piel que se va a volver mucho más seca, más amarillenta, puede tener algún grado de ictericia, puede haber úlceras, puede haber alteraciones en el gusto, y puede estar acompañado con cuadros de diarrea y dispepsia. Es importante que al hallazgo en el hemograma veamos que hay alteraciones en el volumen corpuscular medio. Vamos a ver que es una anemia grande, o sea, es una anemia de volúmenes corpusculares altos. Y cuando hacemos el frotis, vamos a ver que hay una hiperpigmentación de los leucocitos, y vamos a ver que podemos encontrar anisocitosis, poiquilocitosis y macroovalocitos. Esto básicamente nos lo va a dar es por la hiperregeneración que se tiene y los requerimientos aumentados. Para confirmar esto, lo que podemos hacer son niveles séricos de ácido fólico, y podemos utilizar incluso la prueba del ácido malónico
metilmalónico para hacer otras confirmaciones. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Entonces el tratamiento vamos a hacer una suplementación de ácido fólico en tabletas. Siempre debe venir acompañado con hierro porque la dosis generalmente está relacionada con la absorción y muchas de estas anemias coexisten, así que es importante tener en cuenta que ambas deben venir juntas, así como la suplementación de vitamina B12 inicialmente diaria, posteriormente interdiaria y culminando semanal. Entonces aquí vemos cuáles son las condiciones y lo que nos puede desencadenar esta anemia y es que va a haber lesiones desmielinizantes, defectos en el tubo neural, neuropatías, depresión, irritabilidad y pérdida de la memoria en la madre y puede haber alteración y glositis tanto en la lengua del recién nacido como en la lengua de la madre, que es importante y es que puede ser causa de abortos, bajo peso al nacer y estatura baja. Entonces vamos a irnos ahora a la anemia inmunomediada, que realmente la vamos a ver que tiene dos etiologías y esta anemia básicamente va a ser una adquirida o, perdón, o una idiopática. Aquí es importante recordar que no es que sea infrecuente y que generalmente suelen ser asociadas o secundarias a alguna otra enfermedad, como lo pueden ser las enfermedades del tejido conectivo. Realmente esto que va a causar una vida eritrocitaria más corta y va a haber una prueba de COMS que generalmente se encuentra positivo. Cuando vamos a hablar del cuadro clínico, vamos a ver que hay palidez, ictericia, puede haber anemia, puede haber crisis febriles asociadas a las crisis de lisis de los eritrocitos y generalmente viene acompañada de algún otro signo o síntoma de alguna enfermedad de base que la acompañe. Entonces es importante ver que vamos a tener unas pruebas de laboratorio en donde vamos a tener una anemia que no necesariamente tiene que ser muy marcada, pero puede ir desde el espectro de leve, moderada a severa. Vamos a ver que tiene una respuesta reticulocitaria importante. Vamos a tener un recuerdo reticuloso mayor H, bilirrubina como respuesta fisiológica hay una leucocitosis, pero en estos pacientes va a haber una leucocitosis más marcada y de entrada lo que debemos hacer es hacer pues como abortar la crisis, dado que esto puede generar hemólisis en el recién nacido y puede generarnos entonces los hidrops fetales y las complicaciones propias del recién nacido. Vamos a ver que hay una anemia que es la más típica dentro de las entidades raras y es la anemia hemolítica inducida por el embarazo. Realmente es una hemólisis grave que generalmente resuelve cuando se retira el estímulo, es decir, cuando hay un embarazo, cuando finaliza el embarazo, generalmente suele ser idiopática y puede haber una hemólisis transitoria entre el feto y la madre. También se trata con corticosteroides y realmente no se tiene una etiología clara sobre qué la induce. Se cree que como hay una inmunosupresión relativa dada por la placenta para poder realizar todas las placentaciones y las oleadas que inician a partir de la semana 12 y culminan sobre la semana 20, pues lo que tenemos entonces como algo más mediado inmunológicamente que puede afectar principalmente a la gestante. Tenemos la inducida por fármacos, las mujeres gestantes van a tener una sensibilidad aumentada a cualquier alteración inmunitaria desencadenada por algún biológico o algún medicamento o algún fitoterapéutico que se introduzca durante el embarazo. Realmente lo que hay es una lesión que va a ser mediada por complejos, generalmente va a ser mediada por los complejos de ataque a membrana que son C3 y C4. Básicamente esto lo que va a mostrar es una hemólisis de un grado variable, generalmente es de un grado elevado, y se va a tener básicamente como el medicamento va a entrar al cuerpo y va a formar como un apteno de alta afinidad que va a ser presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad y va a generar esa afinidad hacia las proteínas de la membrana del eritrocito,
lo cual genera unos anticuerpos que van a atacar al apteno, a la membrana, y va a generar una hemólisis de gravedad considerable, la cual va a mejorar posterior a la suspensión del medicamento. En cuanto a la hemoglobinuria paroxística nocturna, realmente es un trastorno que suele ya estar diagnosticado antes del embarazo. Es un trastorno de las células madre hematopoyéticas y hay una alteración en la formación de todas las líneas celulares. Vamos a ver que van a tener eritrocitos defectuosos y allí va a surgir una formación clonal de las células y esto va a tener una gravedad de leve hasta letal sobre el feto. Y hay intervalos que van a ser mucho o crisis que van a empeorar pues como tal asociadas al embarazo. Es importante ver que las proteínas anómalas que generalmente están en el eritrocito, lo que hacen es que tenga una supervivencia disminuida frente al sistema del complemento y esto tenga entonces una alteración propia sobre la función del eritrocito como tal. La hipoplasia o la aplasia como tal los vemos en los frenos medulares. Puede haber pancitopenia o solamente aplasia roja o de células rojas puras. Generalmente está ocasionada en la médula ósea, es de las más raras y puede ser secundaria entonces al grado de inmunosupresión relativo que tienen las gestantes. Los más comunes es que estén relacionadas con infecciones que se adquieran durante el embarazo que hayan tenido pues una diseminación hematógena. Es importante siempre hacer un análisis de los fármacos que está tomando la paciente, de las alteraciones previas que haya presentado, tanto de las historiales de exposición a radiación, así como el desarrollo de leucemias durante el embarazo. Son poco comunes, pero suelen tener unos desencadenantes bastante agresivos y poner en riesgo la vida de la madre y la vida del feto. Es por eso que entonces hay que hacer un reconocimiento rápido porque va a ser de desarrollo muy rápido, va a haber palidez, fatiga, taquicardia, puede haber alteraciones visibles, mucocutáneas de de la coagulación, como son la equimosis, la epistaxis, y, y puede haber fiebre y ulceraciones bucales que nos van a hablar entonces de los compromisos inmunitarios severos. Se va a tratar según la edad gestacional, acá es importante y es porque cuando vamos a hacer el cálculo con glucocorticoides vamos a mirar el peso gestacional más no el peso de la madre para poder calcular y dar un aporte considerable de eritrocitos al feto como tal. Las talasemias, realmente nosotros nos encontramos más rasgos talasémicos que talasemias durante el embarazo. Vamos a ver que son alteraciones propias de la producción de las cadenas peptídicas, de la globina como tal, y esto lo que va a generar es una eritropoyesis ineficaz y que va a hacer que los eritrocitos sean propensos a la hemólisis. Vamos a ver que la globina pues va a tener 4 cadenas, pero puede haber alteraciones en la cadena alfa o en la cadena beta y generalmente estas alteraciones van a estar dadas por las codificaciones anómalas en el cromosoma 16. Es importante entonces, esta tablita la trae Williams, el libro de obstétrica, y nos muestra cómo los pacientes suelen tener, los que tienen talasemias menores o que son portadores o que son portadoras silenciosas, suelen desarrollar algún grado de anemia durante el embarazo, pero quienes tienen una homocigosis para talasemias van a desarrollar hidrops fetal, que va a ser una de las causas de muerte o de mortinatos pues, durante la gestación. Vamos a ver entonces que... Ay, esto para qué no puedo sacar. Regálame un segundito, qué pena con ustedes. Vamos a ver entonces que la talasemia B se va a producir por la alteración en en la cadena de globina B o por una inestabilidad en la globina A y que generalmente se expresa posterior al periodo neonatal.
vamos a ver que la diferencia entre las talasemias menores y las talasemias mayores va a ser las afectaciones puntuales sobre el neonato y las clínicas y la gravedad clínica como tal. Realmente cuando uno habla de talasemias, hablas de sustitución de nucleótidos que se alteran durante el corte y empalme del ARN y del ADN, y esto nos va a llevar a alteraciones en la transcripción y en la traducción que va a alterar la construcción de las proteínas que van a ser las globinas. Entonces, en las menores puede haber hemoglobinas normales, pero durante el embarazo se van a manifestar estas anemias con anemias leves. Generalmente son eritrocitos hipocrómicos y microcíticos, y realmente uno lo que hace es evaluar que generalmente tiene una clínica muy de ferropenia, pero no responden adecuadamente a la ferroterapia. Realmente la morbimortalidad perinatal es baja, pero aquí lo que hay que hacer es tener una buena suplencia de hierro profiláctico, no a dosis terapéuticas como la vimos inicialmente, y dosis profilácticas de ácido fólico para mejorar el recambio y tener la garantía de los mínimos requeridos para los neonatos. En el recién nacido, las talasemias mayores sí se pueden ver severas, tienden a disminuir la hemoglobina de manera dramática, pueden presentar de entrada sobrecarga de hierro antes del nacimiento y tener problemas hepáticos durante los primeros años de vida, y realmente tiene una alta mortalidad tanto fetal como materna. Es por eso que cuando estas gestantes se embarazan, pues idealmente lo que hay que hacer son transfusiones programadas para evitar estos grados de anemia y evitar esas crisis hemolíticas que van a ser generadas por esas anomalías en las cadenas de globina. La anemia de células falciformes realmente es un síndrome, lo que hay es una producción de una cadena estructuralmente anómala de la beta globina. Es importante que la tengamos en cuenta porque hay sitios en Colombia donde son endémicas este síndrome, y cuando hay cambios bruscos en los ascensos, por ejemplo, personas que viven a niveles mucho más cercanos al mar y hacen ascensos pronunciados, pues van a desencadenar crisis que generalmente son vaso-oclusivas y que pueden generar alteraciones tanto en la placenta como en el vaso de la gestante. Y esto puede desencadenar entonces la muerte fetal. Es importante porque estos pacientes van a tener una vida media muy disminuida. La vida media de un eritrocito va a ir hasta 120 días. La vida media de estos eritrocitos va a estar cercana a los 17 días, y generalmente va a haber una, pues una captación porque hay una alteración en la circulación que está dada básicamente porque los eritrocitos no pasan de forma adecuada frente a los pequeños calibres de los vasos. Entonces es importante porque esa adaptación o forma pues de voz va a tener problemas y va a representar básicamente alteraciones que nos van a generar hipoxia y acidosis que van a ser nocivos para el feto, y sobre todo porque van a empeorar el estado de desoxigenación del feto y van a generar alteraciones placentarias que van a aumentar entonces posteriormente la presión de la madre y van a desencadenar otros cambios no fisiológicos sino patológicos del embarazo en aras de promover la salud fetal. Realmente las manifestaciones clínicas son muy variadas, realmente hay un retardo en el crecimiento, puede haber úlceras en miembros inferiores, hay que tener en cuenta que estos gestantes son susceptibles a infecciones, pueden tener complicaciones articulares, la más común son las hemartrosis y las artritis sépticas. En los recién nacidos puede haber cardiomegalia y soplos que pueden ser visualizados desde el periodo pues, fetal. Puede haber alteraciones como esplenomegalia, hepatomegalia, alteraciones neurológicas y crisis falciformes durante el embarazo. Y realmente es como de las más comunes de las hemoglobinopatías durante el embarazo que nos hacen pensar básicamente en daños que pueden ocurrir agudamente y que se van a volver crónicos. Cuando vamos a hacer el estudio, debemos hacer pues un estudio juicioso, hay que hacer un hemograma,
un frotis de sangre, hay que mirar cómo está esa deformación celular, si hay eritroblastos de sangre periférica, si hay leucocitosis y trombocitosis. Y si vamos a hacer exámenes más extensos, pues podemos ir a la médula ósea para ver que hay una hiperplasia eritroide con una eritropoyesis que no es adecuada. Realmente se ve una anemia que suele ser normocrómica, normocítica, que está acompañada de laboratorios de hemólisis como la elevación de las bilirrubinas, la LDH, y que generalmente va a depender su diagnóstico de la electroforesis de las proteínas. La meta terapéutica en estas mujeres realmente es resolución de las crisis dolorosas, resolución de los procesos infecciosos, idealmente tratar las oxigenaciones y mantener una oxemia adecuada que supla al feto sus requerimientos y una hidratación básicamente permanente. ¿Cuál es el problema? Y es que en las crisis sí puede haber alteraciones y puede haber complicaciones como lo pueden ser los abortos tempranos antes de la semana 20, que se consideran abortos, la mortalidad fetal y materna, hablamos de mortalidad o de mortinato después de la semana 20 a 22 o dependiendo del peso del bebé después de 500 gramos. Y puede haber isquemias en múltiples órganos, dolor que se acentúa aún más durante el embarazo. Entonces, estas gestantes van a tener un problema y es que a muchas de ellas van a tener que usarse opioides para el manejo de su dolor. Realmente la base es los analgésicos opioides, pero el consumo crónico pues trae problemas propios para el neonato, así que debemos entonces también como sopesar qué tanto vamos a darle, pero debemos realizar un control óptimo del dolor y puede haber complicaciones desde la parte pulmonar y desde la parte renal en infecciones que suelen complicar la gestación y suelen desencadenar partos pretérminos y alteraciones en el crecimiento del niño. ¿Qué debería tratar uno básicamente con estas gestantes? Entonces evitar esas crisis. Entonces, venga, si usted sabe que tiene un rasgo de una anemia falciforme o tiene una anemia falciforme, por favor, recomiéndele a su gestante que no haga cambios bruscos de altura, que no haga esfuerzos que generen una desoxigenación, que genere esa crisis vasoclusiva. Idealmente reduzca la viscosidad de la sangre. En ellos está indicado dar ASA a dosis profilácticas. Generalmente intente aumentar los hematíes y la oxigenación y reduzca todo lo que se asocie a crisis. Entonces, identifique en su gestante qué la desencadena. Y siempre, siempre, siempre que una gestante tenga anemia grave, con deficiencias de hierro y de ácido fólico, sospeche que no solamente es nutricional, sino que también puede ser un síndrome como las alteraciones estructurales de las globinas, como lo puede ser la anemia falciforme. Siempre pensar que esas crisis dolorosas pueden generar muertes fetales espontáneas y que siempre están desencadenadas o por infecciones o por climas fríos o por cambios en el embarazo y que pueden desencadenar crisis aplásicas que nos va a empeorar el pronóstico de la gestante. Entonces acá dejamos como la anemias para pasar a las alteraciones de la línea megacariocítica. Vamos a hablar entonces ahora de la trombocitopenia gestacional. Realmente es común, no es una trombocitopenia que nos preocupe básicamente, suele no llegar a niveles inferiores de 50.000 plaquetas y recordemos que 50.000 plaquetas es el rango de seguridad para realizar cesárea que nos detiene ahí y es que el rango para analgesia obstétrica son 80.000 plaquetas, entonces pues ahí entraríamos como en la discusión de realmente qué tan benigna puede ser la entidad. Realmente es el segundo problema hematopoyético durante la gestación. Generalmente es porque el embarazo genera una disminución, como lo vimos, de forma directa sobre el número de plaquetas. Y cuando estas plaquetas bajan aún más, pues vamos a hablar entonces de complicaciones obstétricas graves como lo son el síndrome HELP, que no nos trae pues en esta revisión, pero pues es recordar que va a haber alteraciones hepáticas, alteraciones hematológicas y alteraciones neurológicas que pueden poner en alteración como tal la vida de la gestante y de su recién nacido. Realmente con el avance de la
gestación se va a ver aún más marcada esta trombocitopenia y suele acentuarse durante el tercer trimestre. Realmente cuando vemos el conteo no suele ser menor a 50.000, generalmente no tiene efectos deleterios sobre la madre ni sobre el recién nacido y suele descartarse alteraciones cuando descartamos síntomas, signos y síntomas acompañados como la preeclampsia. También tenemos otras trombocitopenias como el síndrome de Bernot-Solier, que básicamente lo que genera son trombocitopenias graves por disfunción grave de las membranas plaquetarias y generalmente esta es una trombocitopenia que está inducida por la gestación y que puede tener complicaciones graves. La púrpura trombocitopénica autoinmune realmente cuando la vemos está más relacionada con el conjunto de anticuerpos tipo inmunoglobulina G que van a estar dirigidos contra esas glicoproteínas plasmáticas y al estar dirigidos contra esas glicoproteínas plasmáticas lo que van a hacer es destruir las plaquetas en el sistema reticular endotelial, principalmente en el vaso. Esta generalmente suele verse en el primer trimestre de la gestación. Su incidencia no es despreciable, realmente son 1 a 2 casos por cada 1000 embarazos y es básicamente el 5% del total de todas las trombocitopenias. La severidad se va a hablar del número de plaquetas y de la existencia del sangrado y vemos que con recuentos por encima de 30.000 no habría necesidad de tratamiento, a pesar, o sea, esto sería como antes del último trimestre del embarazo, porque a la culminar o a los embarazos a término, la idea sí es llevar a esa gestante a valores por encima de 50.000, porque ya les comenté cuáles son las de analgesia obstétrica y el número mínimo de plaquetas que debe haber. Entonces, mientras tengamos un embarazo, a pesar de que sea autoinmune con 30.000 plaquetas, hasta la semana 34 no tendríamos por qué preocuparnos siempre y cuando no haya sangrados. ¿Cuál es el tratamiento? Acá es diferente al de anemias. Aquí el esteroide se va a manejar con el peso preconcepcional. ¿Y por qué con el peso preconcepcional? Porque básicamente lo que tenemos es que suplir el peso, el estímulo autoinmune que se está generando sobre el peso que se hizo al inicio del embarazo. ¿Por qué? Pues porque es del primer trimestre y se da durante el primer trimestre toda la como tal, las alteraciones. Realmente es una enfermedad que suele ser de mujeres fértiles, suele ser una enfermedad de exclusión, el embarazo suele presentarla y posteriormente no suele haber una desaparición de la enfermedad, simplemente es como desencadenar algo que previamente no se había visto en la gestante, suele tener un curso asintomático. Lo más marcado que podemos ver durante el embarazo van a ser epistaxis, petequias y equimosis. Realmente cuando hay sangrados por vías digestivas ya hablamos de una trombocitopenia grave, a pesar de que estemos en el rango de seguridad de 30.000 y el tratamiento va a ser siempre el esteroide a peso preconcepcional cuando las plaquetas estén por debajo de 50.000. Realmente las dosis altas de inmunoglobulinas se podrían utilizar siempre y cuando sean pacientes que estén con trombocitopenia severa. Recuerden que la severidad no la va a dar el número de plaquetas solamente, sino también los signos y los síntomas clínicos que hallemos en la gestante. Y es importante tener en cuenta que en estas pacientes, como no se pueden utilizar o no hay una seguridad evaluada puntualmente de los análogos de la trombopoyetina, pues lo que tenemos es la esplenectomía como última medida terapéutica. Las trombofilias, vamos a ver qué son esas predisposiciones hereditarias o adquiridas a la aparición de trombos que generalmente pueden estar causando alteraciones en los mecanismos de coagulación y suelen darse en sitios inusuales. Es importante que de entrada miremos que las trombofilias en la gestante pueden ser tanto adquiridas como hereditarias. Y de entrada vamos a ver que la triada de Virchow en la gestante, como les expliqué previamente, va a estar dada
ya de entrada, o sea, ya va a haber un estado de hipercoagulabilidad, ya va a haber una estasis o una alteración en el flujo sanguíneo, y fuera de eso vamos a tener una lesión endotelial que, como les expliqué muy bien al principio, va a estar inducida por los estrógenos, por los estrógenos circulantes, por la progesterona y por los productos de inhibición de la fibrinolisis que genera la placenta. Entonces, de entrada ya tenemos una triada de Virchow aumentada, y fuera de eso nos encontramos frente a factores de riesgo llamativos que son el mismo embarazo, mujeres gestantes que han tenido antecedentes de TBP, mujeres que cursen con enfermedades del colágeno, endocrinopatías, que hayan tenido embarazos previamente o que sean embarazos múltiples. Recordar que después de los 35 años es una edad para categorizar el embarazo como un alto riesgo obstétrico. Las mujeres que llegan con obesidad, no solamente la malnutrición en la gestante es por por bajo peso, sino por exceso de peso, y eso también nos da problemas. Y hay que ver que la raza negra y las cesáreas son como factores aún más preponderantes sobre las alteraciones. Y vamos a ver que una de las características importantes es que estas trombofilias tienen una alta incidencia en el embarazo, como la trombofilia de Leiden, las mutaciones para la antitrombina, el déficit de proteína S y de proteína C se van a ver muy relacionados hasta casi en un 1% de todos los embarazos. Y es importante no olvidar que muchas de estas pacientes han tenido en algún momento algún criterio para SAP. ¿Por qué? Porque aquí es el mensaje más grande que quisiera dejarles con la exposición del día de hoy, y es que toda mujer que haya presentado un aborto no es ideal esperar a que presenten 3 abortos como criterio para SAP, sino empezar a hacer un estudio juicioso y cuidadoso de las trombofilias, porque esto es algo que emocionalmente le pega muy duro a la mujer y a su pareja, y es importante entonces que de entrada nosotros garanticemos como médicos tratantes, porque ya después del aborto la paciente va a ir a medicina interna, un estudio juicioso de estas alteraciones que nos permita entonces dar recomendaciones preconcepcionales, asesorías genéticas, o incluso entrar a hacer tratamientos profilácticos, refuerzos o uso de las heparinas de bajo peso molecular para evitar pérdidas gestacionales tempranas. Entonces, los criterios mayores y menores de SAP pues los tenemos muy bien descritos, pero realmente es como la invitación a que hagamos ese juicio desde la parte emocional de las gestantes y de lo que constituye un aborto en un embarazo planeado, y cómo nosotros como tratantes deberíamos inducir a una búsqueda de forma de un alivio a estas gestantes. Vamos entonces a hablar de las trombofilias adquiridas. Realmente las trombofilias más comunes adquiridas son las hemofilias, y vamos a ver que muchas están relacionadas con esas alteraciones que son propias de los ligandos. Generalmente son relacionadas con X. Podemos tener deficiencias de los factores hemofílicos o hemofilia B, y la enfermedad de von Willebrand en el embarazo va a tener dos connotaciones. Va a tener una que va a ser genética, que va a ser el padecimiento autosómico como tal, y va a haber una que es funcional y que es causada por esos mismos cambios fisiológicos del embarazo. Se van a caracterizar básicamente por esos trastornos funcionales dados por los cambios fisiológicos del embarazo sobre el factor 7 y sobre los trastornos plaquetarios y la falta de decisión del factor de von Willebrand, que nos va a dar una enfermedad de von Willebrand adquirida. Para estos pacientes lo que tenemos es básicamente el cálculo del déficit de la concentración del factor, realizar la reposición y el tratamiento con desmopresina para poder pues controlar este tipo de trombofilia. En la enfermedad tromboembólica venosa, que es una de las que más frecuentes se presentan en la gestante, pues vamos a ver que realmente hay un aumento en cada una de los componentes de la triada de Virchow, y que la gestación lo que hace es desencadenar estos problemas y marcarlos aún más en las gestantes. Y esto no va a ser solo durante la gestación, sino que estas alteraciones se van a perpetuar hasta 6 a 12 semanas posteriores de el parto, así que vamos a ser los internistas quienes vamos a entrar a tratar este tipo de gestantes. Es importante ver que hay el espectro
de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, y que el abordaje va a ser bastante parecido al que hacemos en los adultos, no en las mujeres adultas no gestantes. Realmente acá las indicaciones van a cambiar es al momento del tratamiento, pero de entrada vamos a ver que básicamente se puede dar o por esas mismas deficiencias de las proteínas, esa inhibición de la coagulación, esa alteración en el sistema fibrinolítico, o incluso el desarrollo de síndromes SAF asociados pues al embarazo. Es importante que recordar que estas trombofilias se asocian a complicaciones como abortos, restricciones de crecimiento, insuficiencias placentarias, desprendimientos prematuros de placenta y muertes intrauterinas. Entonces el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano de estas entidades va a garantizar mejores resultados obstétricos. Vamos a ver entonces que la trombosis venosa y el tromboembolismo principal, los principales síntomas van a ser el enrojecimiento, la disnea, el signo de Homans positivo, puede haber alteraciones varicosas superficiales, puede haber cambios en el flujo, puede haber cianosis, puede haber alteraciones en el pulso, puede haber extremidades distales frías, y siempre hay que tener en cuenta que se va a asociar con partos, cesáreas, obesidad, edad materna avanzada, multiparidad, toma de estrógenos y alguna de las mutaciones que vimos previamente, como la de antitrombina 3, la deficiencia de proteína y la S y la deficiencia de proteína C. Por eso es la importancia de hacer una historia clínica muy, muy adecuada. Aquí el dimerodeno nos va a realmente a aportar mayor cosa, es un producto que nos va a hablar de la degradación de la fibrina, pero en el embarazo y la gestación ya de entrada lo eleva. Entonces no va a tener un valor predictivo negativo como si, y predictivo positivo, perdón, como si lo tiene en otros contextos clínicos. Acá deberíamos entonces ir según la sospecha del sitio. Vamos entonces a hacer un electrocardiograma, un dúplex de miembros inferiores si lo que sospechamos es una trombosis venosa profunda, un ecocardiograma si estamos sospechando un TEP, y vamos a ver que en la gestante las indicaciones para realizar angiotac realmente son muy restringidas y se prefiere realizar gamografía de ventilación perfusión en aras de no afectar al feto. ¿Por qué? Porque estos exámenes van a tener una incidencia aumentada de cánceres y de alteraciones posteriores a la finalización del embarazo. El tratamiento básicamente con ellas podemos entonces, vamos a ir a el manejo desde la profilaxis y desde el manejo con el tratamiento puntual. Aquí realmente la heparina de bajo peso molecular, principalmente la enoxaparina, es la que más ha estado estudiada en el embarazo y es la que más nos puede llevar como a estar seguros. La alteparina, siempre y cuando haya una coexistencia como tal de una enfermedad neoplásica. Se ha visto estudios básicamente de los DOACs, pero no han tenido ese impacto ni esa forma de llevarlos como a tratarlos adecuadamente, a utilizarlos adecuadamente por el riesgo que puede haber sobre la gestación. Y realmente lo que hacemos es hacer profilaxis con anticoagulación en el posparto y el uso de aspirinas en esas pacientes que vimos con alto riesgo y factores de riesgo, básicamente para evitar el desencadenar estos trastornos. Ya para culminar, vamos a hablar del evento catastrófico del embarazo, que es la coagulación intravascular diseminada asociada al embarazo. Realmente es un síndrome muy grave que puede cursar tanto con hemorragias como con trombosis, y va a estar dado por la hiperactivación de la trombina. Se va a acompañar con múltiples alteraciones como tal en la cadena, en la cascada de la coagulación, y se va a ver alteraciones tanto como en los agentes procoagulantes y fibrinolíticos, y vamos a ver que va a haber un consumo rápido de los inhibidores de la coagulación y va a generar un daño sobre los órganos blancos. Realmente la causa que nos trae a este tipo de pacientes a una coagulación intravascular diseminada va a ser el abrupcio de placenta, la sepsis gestacional, la preeclampsia, el HELP, la muerte intrauterina, las hemorragias y los
embolismos de líquido amniótico. Porque hay que hablar de esto y es porque realmente los ginecólogos lo que hacen es quitar la parte obstétrica, sacar el producto de la gestación y nosotros quedamos con estos pacientes en UCI a un manejo que es diferente, a un manejo que es muy parecido al de las mujeres no gestantes, pero que tiene complicaciones como lo son que estas mismas sistemas van a estar activados porque hay un consumo de plaquetas que ya está, que ya hay un número de plaquetas disminuido en el embarazo, tendencias hemorrágicas que ya tenemos, fuera de eso tenemos una tendencia a la lesión endotelial producida por el embarazo. Los coágulos de fibrina intravasculares, como hay un incremento en los factores de coagulación y hay un incremento en la adhesividad plaquetaria, pues vamos a tener un empeoramiento de esta situación que nos va a generar un aumento en la isquemia, un aumento en los daños de los productos sanguíneos y fuera de eso nos va a dar unos productos aumentados de la degradación de fibrinógeno. Para hacer el diagnóstico, pues realmente lo que hacemos es evaluar con las pruebas de coagulación. Recordemos que más de 5 puntos nos habla de coagulación vascular, de más de 5 puntos nos habla de un probable diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. Básicamente lo que hay que tener en cuenta es el número de plaquetas, los fibrinógenos, el tiempo y estos productos de degradación de fibrina, cómo se aumentan o cómo se disminuyen. Y los criterios diagnósticos los vamos a ver acá, eh, como la trombocitopenia, las alteraciones en los tiempos y la elevación del dímero D. Realmente lo que vemos es una hipofibrinemia y en esto es muy importante que las gestantes den pues un manejo y básicamente hay manejos específicos para el control, hay manejos de soporte, hay manejos ventilatorios y realmente en ellas lo que hay que hacer es un adecuado aporte del volumen sanguíneo, una transfusión de glóbulos rojos en caso de anemias y hay que hacer un uso de esteroides para el manejo de los mismos. El tratamiento realmente lo vamos a dividir en el uso entonces de inhibidores de la coagulación intravascular como la heparina, la reposición de la volemia y de los factores de coagulación y vamos a tener unas indicaciones tanto de plasma fresco congelado como de plaquetas y de crioprecipitadas. Realmente aquí lo idealmente es corregir las coagulopatías que vamos a tener no solo asociadas al embarazo, sino desencadenadas por la crisis que hubo y fuera de eso vamos a tener que reponer unos concentrados de unos pulsos de plaquetas básicamente para prevenir y corregir la hemorragia, administrar básicamente esto para prevenir el daño y siempre tratar pues la hipofibrinemia, que es lo que más nos preocupa en estas gestantes. Y eso es lo que les traigo para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Doctora Ana María, muy buena revisión. Nos deja muy claro cómo se tiene que hacer prevención primordial en nuestras mujeres gestantes, sobre todo para tener productos sanos. Es muy preocupante lo que estamos viendo en este momento en embarazos de alto riesgo, es la edad gestacional. Eh, ¿Cuáles serían esos paraclínicos si le mandan a uno una paciente desde el área de medicina interna para que se evalúe previo a un embarazo? Es decir, ¿cuál consideraría usted que debe ser esa evaluación preconcepción? ¿Qué Bueno, de más entrada, importante? Sí. nosotros tenemos los criterios para el control preconcepcional y la educación preconcepcional, que eso lo debería dar un médico que está capacitado ¿cómo se llama? Como en ese tipo de ayudas. Entonces, de entrada hay que descartar todas las probabilidades de que nuestra paciente entre con algún grado de compromiso infeccioso. Entonces, siempre hay que entrar la serología y el VIH como primordial. Recordar que el urocultivo en estas pacientes es muy importante porque en ellas, en las gestantes, es la única indicación de tratamiento de bacteriuria sintomática por el riesgo de productos de peso bajo y de nacimientos prematuros. Debemos también hacer un perfil metabólico, entonces evaluar la glicemia, el perfil lipídico, hacer una historia clínica muy completa. Hay que hacer un énfasis muy grande en la historia materna ginecobstétrica. En ginecobstetricia, la diferencia es que todo lo que pasó antes va a volver a pasar. Entonces, si mi mamá tuvo preeclampsia,
hay una alta probabilidad que yo tenga preeclampsia. Entonces hay que hacer como una historia clínica muy detallada sobre esos riesgos. Hay que tener en cuenta el estatus, entonces la hemoglobina, la hemoclasificación, el BDL, el ELISA, las pruebas de, de hepatitis, hay que tener también, descartar entonces que no haya una diabetes previa al diagnóstico y evaluar si la paciente ha estado o no previamente embarazada por los riesgos de ISO y de aloinmunización que pueden estar en las gestantes, que básicamente nos van a dar como esa, esa posibilidad pues, de alteraciones y de sobre todo desarrollar anemias o trombocitopenias inducidas de forma autoinmune. Que también es importante es pararnos en donde estábamos. Entonces, si yo estoy en un área endémica de Chagas, de malaria, de dengue, pues también debo tener en cuenta ese tipo de pruebas, básicamente para tener a mi paciente, por ejemplo, en la dorada, el dengue, el Chagas, para evaluar que no solamente las alteraciones van a ser de orden funcional o de orden fisiológico, sino también de órdenes secundarios a otros. Y en cuanto a la edad, pues realmente cada día vemos que hay gestantes mayores de 35 años y lo que hay es que intentar llevar a la mujer preconcepcional a su mejor estado a pesar de la edad para poder someterla a una injuria como es el embarazo. Entonces, Ok. siempre hay que pensar en los hábitos de vida, en la nutrición, en la pérdida de peso si estamos en obesidad, en la corrección de las deficiencias nutricionales si estamos en desnutrición, para garantizar productos más sanos. Acaba de salir una guía muy interesante de la SIAC, la Sociedad Interamericana de Cardiología, dirigida a mujer, en donde les recomiendo a todos los residentes que revisen todo el contexto de factores emergentes en la mujer que son completamente diferentes, asociados al embarazo, pueden generar complicaciones. Doctor César Restrepo, que tiene la mano levantada, bienvenido. Hola Dorita, buenos días. Eh, Buenos días. Muy bien, doctora María, muy bien la presentación. Yo tengo una inquietud. Usted decía que en el último trimestre, si hay deficiencia de hierro, es preferible optar por hierro parenteral. ¿Hay alguna recomendación en cuanto a los tipos de hierro parenteral que se pueden utilizar en el embarazo? Doc, no, están aprobados los dos. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Es la dosis total y es por la molécula, o sea, por la farmacodinámica de la molécula. Entonces vemos que el carboximaltosa es mucho más seguro porque es más estable, mientras que el sacarosa es menos estable en sangre. Entonces, pues realmente son las dosis tope. Con el carboxi uno no puede poner sino 2 ampollas, 1000 miligramos semanales, y con el sacarosa uno no puede poner más de 200 miligramos eh, por lo menos 3 veces a la semana. Entonces, realmente la recomendación es el que usted tenga a la mano, los dos están aprobados en la gestación, pero pues uno mira la farmacodinámica y es mucho más estable el Ferrinjet, pues la carboximaltosa, por la forma en la que viene envuelta el hierro, porque viene con eh, unos eh, unas glucosas, carbohidratos, que lo recubren y permiten que no se desestabilice ni se haga lisis pues del producto mientras está la inyección. Entonces, si me lo preguntan, es preferible darles carboxy porque es una porque es una dosis única, es una dosis que garantiza el llenado pues como tal de los depósitos depletados y genera menores reacciones adversas. Y con relación a la vitamina B12, ¿inyectada u oral? Doc, vea, la vitamina B12 oral no tiene buena absorción y es cara. Entonces, hay una necesidad mayor de eh, dar de forma mucho más recurrente la dosis de vitamina B12. ¿Qué hay que ver? Y es que los excipientes no se han desarrollado como para garantizar la misma biodisponibilidad que da la inyectable. Entonces, prefiere uno dar dosis inyectables para garantizar mejores niveles de vitamina B12 durante el embarazo. Mientras que en el ácido fólico sí podemos dar ácido fólico oral, porque sí tiene una buena disponibilidad en la absorción. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Ana María, excelente presentación, felicitaciones.
Te pido el favor que me la mandes, que me interesa mucho esta presentación, y recomendarles a los médicos en el área de medicina interna que estemos revisando no solamente los factores tradicionales en nuestras mujeres, sino aquellos todos sus factores que tienen que ver con la etapa reproductiva y preconcepción, que como bien lo dijo la doctora Ana María, son factores que van a alterar el desarrollo del embarazo, una alteración fisiológica que genera una demanda específica en nuestras mujeres. Que tengan todos un bendecido día y muchísimas gracias.